Porque esto hay que explicarlo, ¿no? Porque además sí que te... Según el periódico que leas, uno te dice que el Consejo General del Poder Judicial aprueba que la Fiscalía asuma la instrucción penal y otros te dicen que se opone a que la Fiscalía asuma la instrucción penal si antes no se blinda su independencia del gobierno. Y vamos a poner en contexto todo esto. ¿Qué es la instrucción penal? Sabéis que en la jurisdicción penal hay dos fases en el proceso penal, ¿no? Uno que es la fase de instrucción, en la que se investiga, se recaban pruebas, se toman testimonios, se aportan pruebas al juicio, se crea el sumario, por decirlo de alguna manera clara, ¿no? Se crea el sumario. Una vez concluida la fase de instrucción, bueno, pues el fiscal hace su escrito de calificación, la acusación particular hace su escrito de acusación, la defensa hace su escrito de defensa y todo y se produce el acto del juicio oral. Una de las garantías que nos da nuestro derecho es que sean distintos el juez de instrucción y el juez de lo penal. ¿Para qué? Para que no se contamine por lo que ha visto, porque imagínate que hay alguna prueba que el juez de instrucción ha visto y luego ha declarado ilícita, ¿no? Que ha sido conseguida de una forma ilícita. Bueno, el juez de lo penal ya no la va a ver porque no va a estar en el sumario, entonces así no se contamina de estas maneras. Bueno, pues por eso que el hecho de que el juez de instrucción y el juez de lo penal sean distintos es una garantía. Bueno, pues ahora hay quien quiere que sea el fiscal el que instruya, el que haga el papel del juez de instrucción. ¿Cuál es la labor del juez de instrucción? Decidir qué pruebas son lícitas y cuáles no, a quién se llama a testificar y a quién no se llama a testificar, acotar el proceso en el sentido de si se juzga por un delito, por dos o por tres, aprobar o no aprobar la ampliación del plazo de instrucción. Todas estas cosas son las que hace ahora el juez de instrucción y quieren que esto lo haga el fiscal y que el juez de instrucción que quede solo como garantía, ¿no? Como garantía por si hay que recurrir una decisión del fiscal. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿No? La fiscalía es jerárquica y además lo dice así en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y es decir, que está el fiscal general del Estado, luego están los fiscales de sala, luego están, y tienes que cumplir las órdenes que te da tu superior jerárquico. De hecho, yo conozco un fiscal, amiguete de aquí de Coruña, que fue expulsado de la carrera fiscal precisamente por no seguir las órdenes de su fiscal superior. Luego fue readmitido por un defecto de forma y tal, pero fue expulsado de la carrera fiscal, este señor. Simplemente por no obedecer órdenes de un fiscal superior. En fin, que evidentemente no puede darle la instrucción a los fiscales si antes no se reforma esto y no se le dota de auténtica independencia y que no haya una jerarquía, ¿no? Hoy a un juez de instrucción no le puedes dar ninguna instrucción, o sea, no le puedes ordenar absolutamente nada. Todo lo más, la jurisprudencia del Supremo, pero el tío dictará la resolución que él estime conveniente y luego si tú no estás de acuerdo con ella, pues apelarás a la audiencia provincial o al tribunal colegiado que te toque en este caso, ¿no? Pero, desde luego, eso no tiene ninguna dependencia. Entonces, mientras la Fiscalía tenga dependencia jerárquica y además esta dependencia jerárquica termine el fiscal general del Estado, que es un cargo nombrado por el gobierno, pues evidentemente esto no puede suceder. Y entonces nos dice que un Consejo General del Poder Judicial unánime se opone a que la Fiscalía asuma la instrucción penal si antes no se blinda su independencia del gobierno. Y esto es de cajón.
lógicamente. El informe jurídico del máximo órgano de los jueces sobre la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal considera que es necesario reformar el estatuto orgánico del Ministerio Público antes de la entrada en vigor de la norma, ¿vale? El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobaba este miércoles por unanimidad el informe al anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, según lo previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la abstención de la vocal Inés Herreros, quien ya había intervenido en la elaboración del informe que el Consejo Fiscal emitió sobre esta misma materia. ¿Por qué hay un informe del Consejo General del Poder Judicial y un informe del Consejo Fiscal? Porque es preceptivo. Porque al tratarse de un anteproyecto de ley orgánica, ¿vale?, es preceptivo el informe de las, de las entidades afectadas, en este caso el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Tienen que presentar este informe. El informe aprobado ya había sido elevado al Pleno por el anterior Consejo, antes de que se renovara el Consejo General del Poder Judicial, tanto que decían que, que era ilegítimo, no sé qué y tal. Bueno, pues ahora con nueva mayoría y tal, que tomó conocimiento del mismo el pasado 27 de junio. Pero dejó pendiente su estudio y aprobación, que ha sido abordado por el actual. Si bien, en líneas generales, el Pleno ha valorado positivamente la necesidad de llevar a cabo esta reforma de un texto que tuvo su origen en 1882. Es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, ahora bien, ha sido reformada infinidad de veces. Es decir, a mí esto no me vale, porque si vamos a eso, nuestro Código Civil es napoleónico, ¿vale? O sea, nuestro Código Civil es todavía anterior a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que la ley tuviera su origen en 1882, lejos de ser algo negativo, es algo positivo. Quiere decir que con las reformas para adaptarlas a las nuevas realidades, pues sigue vigente. Eso habla muy bien de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La única cosa que queda precisamente es la palabra criminal. De hecho, ya es el único sitio donde queda la palabra criminal, ¿no? Y el nombre debería ser Ley de Enjuiciamiento Penal, al igual que es Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Porque ya no existe el derecho criminal o este tipo de cosas. Vale. También ha hecho consideraciones muy importantes a la legisladora. Así las cosas, para el Consejo General del Poder Judicial queda muy claro que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no puede entrar en vigor si antes no se reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su independencia institucional en general y del Gobierno de turno en particular, que es lo que ahora os explicaba yo, ¿no? De todos modos, María Jamardo creo que es licenciada en Derecho, además de en Periodismo, y cuando habla de temas legales suele hablar con mucha precisión, y aquí lo está haciendo. Para ello, el Consejo ha propuesto medidas muy concretas, como la prohibición expresa de que el Ejecutivo pueda dar instrucciones al Fiscal General del Estado, o que éste a su vez influya en un fiscal o fiscales determinados con indicaciones especiales o singulares para un caso concreto al que hayan sido asignados. Además, se considera necesario potenciar como norma general la colegiación de las decisiones de la Fiscalía, esto es, que sean tomadas por un grupo de profesionales y no que recaigan de manera unilateral, como hasta la fecha, en cargos o personas individuales. En esto, por ejemplo, lo han hecho. El Consejo General del Poder Judicial exige para todos los nombramientos una mayoría de 3/5. ¿Para qué? Bueno, pues para que no haya el sector progresista o el sector conservador que impongan a los suyos en determinados puestos. Bueno, pues lo que se busca es que en el Consejo Fiscal pase lo mismo, y que los nombramientos de fiscales de sala o fiscales superiores de comunidades autónomas o de provincias también sean decisiones colegiadas y no puedan ir, por eso, ¿no? En el mismo sentido, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se opone a la desjudicialización del proceso penal, es decir, que deje de ser un juez el que sea instructor, y apuesta por que, en último término, las decisiones sobre la continuidad del mismo, su archivo, reapertura o la práctica de nuevas pruebas, la denominada instrucción final, quede en todo caso en manos del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que siga siendo el juez de instrucción el que decida la admisión de pruebas, el que decida el archivo de una causa o la reapertura, que continúe o no,
¿Qué le dejarían al fiscal? Los interrogatorios y la aportación de las pruebas al proceso. ¿Vale? Es decir, que no quieren que el fiscal sustituya al juez de instrucción, sino que coja parte del trabajo que a día de hoy tiene el juez de instrucción. Y todo ello en relación con la ley de eficiencia que se va a aprobar próximamente para los tribunales de instancia. Los tribunales de instancia, me imagino que se refiere al orden civil, los tribunales de primera instancia. El Consejo General del Poder Judicial ha considerado, reconociendo la trascendencia y el volumen del informe preexistente de más de 600 páginas y el importante esfuerzo dedicado al mismo por sus autores, que no procedía realizar uno nuevo, pero sí confeccionar un anexo en el que se han incluido importantes correcciones formales y actualizaciones relativas a las modificaciones legales posteriores a la finalización del dictamen. Joder, vaya chapa os estoy dando hoy jurídica, ¿no? Es una chapa jurídica importante, pero es que esto es un asunto muy importante porque puede cambiar nuestra justicia y puede hacer tambalear la separación de poderes si esto se hace mal. Podría llegar a que el fiscal general del Estado, si esto se hace mal, dijera, lo de Begoña me lo archivas. Y hubiera que archivarlo. ¿Me explico? Eso es lo que nos estamos jugando con toda esta historia. Entre otras, las consideraciones del foro Justicia y Discapacidad, incluidas en 2021 en el resto del ordenamiento, o las novedades referentes al recurso de casación y las vistas telemáticas. Así las cosas, el anexo ha sido el resultado del trabajo de un grupo de 4 ponentes, los vocales José Luis Costa, Lucía Vilés, Esther Erice y Carlos Orga, designados por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, de la cual son miembros permanentes los 2 primeros. Es muy importante. De verdad, y sobre todo que este tipo de decisiones, como las decisiones sobre la continuidad del proceso o su archivo, o la reapertura, la práctica de nuevas pruebas y tal, eso estén en manos de un juez, siempre, por mucha independencia que le des a un fiscal, que esto sea mano de un juez, porque si no, al final lo que va a pasar es, pues como muchos informes preceptivos que ahora se le piden a la Fiscalía. Tú le pides un informe preceptivo a la Fiscalía y te dice, actúese conforme a derecho. Actúese conforme a derecho. Si esto empiezan a hacerlo los jueces de instrucción, actúese conforme a derecho, pues la hemos liado. Eso sí, los jueces iban a vivir mucho mejor. Yo creo que se harían un cuño que pusiera visado, otro que pusiera actúese conforme a derecho y tira para adelante. Y eso a mí me preocupa, porque la independencia de la justicia es la única barrera, la última barrera que nos queda ante la arbitrariedad del gobierno y del poder. En fin, espero que haya quedado claro y que haya aclarado alguna duda.